Cambiamos ahora de tema y volvemos a esta tragedia que atraviesa a la opinión pública con la muerte, el asesinato del joven Fernando Báez Sosa en Villa Gesell a manos de una patota de 11 chicos jugadores de rugby. Y estamos intentamos entender si el rugby específicamente y la cultura que el rugby genera en términos de comportamientos grupales, es más propensa a la violencia. Vamos a hacer este análisis. Muchísimas gracias, Juan Brands, por estar aquí. Por favor. Juan es doctor en comunicación por la Universidad Nacional de La Plata, investigador del CONICET, exjugador de fútbol profesional. Sí. Y autor de Machos de Verdad, Masculinidades, Deporte y Clase en Argentina. Juan, inicialmente si uno tiene que analizar, poner en contexto esta situación de violencia que termina con la vida, con el asesinato de un joven, saliendo ya de la adolescencia, en el contexto de una patota que lo golpea ferozmente, casi sin ninguna motivación. ¿Cómo interpretarlo? ¿Cuáles son las primeras claves para interpretarlo? Bueno, después de un largo trabajo exhaustivo de observación, sobre todo de una etnografía, un trabajo antropológico, allá en la ciudad de La Plata, observando varones de clases dominantes que juegan al rugby y viendo al calor de los hechos las coberturas mediáticas, yo te diría que a mí no me sorprende para nada. La actuación de los jóvenes, los 10 u 11 sí, rugbyers que salieron de Lebric y asesinaron a Fernando. ¿Por qué no me sorprende? Porque es una práctica legítima y legitimada. ¿Cuál? ¿Golpear a alguien en patota? Sí, vincularse a un otro o a la otredad a través de prácticas violentas. Ahí hacemos una pausa, quienes hacemos investigación social y análisis cultural. La violencia tiene tantos significados como sociedades existen. Es decir, se va redefiniendo de acuerdo a quiénes son la que la definen, el grupo o la grupalidad que lo define, y el contexto. Por eso impugnamos toda hipótesis o todo argumento que nos indica que la violencia tiene que ver con un dato genético, biológico o biologicista, que es irracional, para estos casos, que es algo propio de la barbarie, etcétera, etcétera. No. Se desprende de una trama cultural. Pero lo peor es el calificativo legítima. ¿En qué términos de legitimidad? Que está bien. ¿Y en qué contexto de legitimidad? Que está bien. Para ese grupo, decís. Esos 10 u 11 muchachos actuaron como debían actuar. Y esto no lo celebro yo. Claro, entiendo. Lo interpreto, lo investigo, lo analizo. Lo investigué, lo analizo. Actuaron como debieron actuar según las pautas culturales de un grupo. Sí. ¿Ese grupo es un grupo de clase social o es un grupo deportivo? De clase social que integra una institución que tiene más de 10 años, más de 100 años, perdón, que garantizó y garantiza en Argentina cierta distinción cultural en los espacios de ocio y sociabilidad de las clases dominantes. ¿Te referís al rugby? Al rugby, Al rugby como identificado con las clases dominantes. Sí. Se ha dado mucho debate desde que se empezó a calificar a los implicados, a los acusados en este hecho como rugbyers, los 11 o 10 rugbyers que están involucrados como responsables de esta situación de violencia. Y ahí hay varias cuestiones interesantes, a ver si las podemos desarmar. Por un lado, ¿todo conjunto de rugby, de todo grupo de rugbyers es de por sí potencialmente violento? No, las generalizaciones nunca son buenas en términos sociológicos, pero sí hay una matriz que forja desde los 5 años, desde lo que se llama escuelita de iniciación en el rugby, hasta los planteles superiores, bautismos mediantes de iniciaciones, que son ritos de pasaje, ¿no? De lo liminal, de un estado a otro. Por supuesto que los rituales son un disfraz, y eso lo hablamos con varios colegas, de los abusos. Ciertos abusos. ¿Abusos físicos? Físicos, sí. Y también simbólicos. ¿Los rituales son un disfraz o son una sublimación? Porque son dos cosas distintas. Si es un disfraz, hay un abuso real que se esconde. Y si es una sublimación, es una manera legítima de canalizar una violencia de una manera más culturalmente constructiva. Yo diría que culturalmente son relaciones de poder hacia adentro. ¿Cómo?
son relaciones de poder hacia dentro del grupo. Digamos, hay que subalternizar a un otro. Sí, subalternizar es dominar a un otro. Sí, someter a un otro. En un ambiente donde estrictamente no hay mujeres, no hay disidencias sexogenéricas, alguien se tiene que sacrificar. La noción de sacrificio, para que no sea mayor el grado de violencia, alguien se tiene que sacrificar. Mediante esas ritualidades se canalizan ciertos juegos de poder que van desde la palabra, y cuando no alcanza la palabra, cuando no alcanza la violencia simbólica, se llega a la violencia física. Ahora, Juan, uno puede describir la máquina educativa, y Pierre Bourdieu lo ha hecho también, como una máquina disciplinaria donde hay aceptación de quienes tienen el poder de disciplinar y quienes aceptan, son los disciplinados y aceptan ese poder. No necesariamente eso es una construcción abusiva. El rugby... No es lineal. No es tan lineal. Digo, No. el rugby es una construcción de abuso o es o representa una institución con juegos de poder como todas las instituciones sociales. Que todas las instituciones son morales y moralizantes, disciplinadas y disciplinantes, perdón. El rugby tiene, por eso yo escribí un artículo, que lo de los muchachos de Villa Gesell o el caso del universitario que hicieron circular imágenes teniendo sexo, son exhibiciones de ciertas potencias que lo que denominamos masculinidad hegemónica exige. Que es la exhibición de potencias físicas en el caso de Villa Gesell y sexuales en el caso de Universitario de La Plata. Hacer conocer los triunfos sexuales, ¿no? Sí, porque la masculinidad debe ser certificada por un otro, debe ser vista. Por eso me preguntaban por qué se manejan en manada, que la categoría manada no explica absolutamente nada, pero ¿por qué se manejan en grupo? ¿Por qué lo hacen en grupo? Y porque en forma individual no sos visto. Y la eficacia radica en que seas visto. Claro. Si no, después tenés que narrarlo. Tiene que haber dominados, dominadores y testigos. Sí, siempre. Testigos presentes o testigos ausentes, pero que disfrutan de alguna manera, entre comillas, todo esto del espectáculo. Ahora, Juan... esa es la famosa triangulación de la violencia, ¿no? Perpetradores de la violencia, quienes la ejecutan, perpetrados, quienes la reciben, y los testigos. Los varones, en algún momento, y tendríamos que pensar, pasamos por alguna de las tres, alguno de los tres lugares. Ahora, por eso la pregunta siguiente es, ¿la masculinidad hegemónica atraviesa a los varones en general, no importa si son rugbyers o no? Sí, pero en el caso de la institución rugby, desde los 5 años hasta plantel superior, quienes siguen ese trayecto asociado a los circuitos de socialización y sociabilidad, hablo de trayectorias socioeducativas, círculos de sociabilidad nocturnos, culturales, etcétera, etcétera, tienen una particularidad que no solo se diferencia en la discursividad, en el lenguaje, sino que se hace cuerpo. Sí, se matan a trompadas, ¿no? Hay piñas. No, hay una expertise y una pericia en técnicas corporales. En desarrollo físico, ¿no? También. Y además, y el clivaje de la clase, digamos, analíticamente, la clase es la experiencia vivida en movimiento del sujeto, ¿no? Para que nosotros no digamos, bueno, tales de clase de sectores populares, más allá de que lo hacemos todo el tiempo. Pero es ¿cómo se autoperciben los propios sujetos? Y se autoperciben como actores de prestigio o con prestigio. Y con el poder de ejercer esos actos de violencia. De capitales con la acumulados. Posibilidad, está ahí una cierta idea de impunidad, ¿no? En algunos casos sí, ahora, pues Juan, son relaciones de poder. Tengo muchas preguntas, ¿no? Sí. Por un lado está el hecho de que esta identificación tan directa entre rugby y clases dominantes o clases altas, uno de los orgullos de los rugbyers y de la cultura del rugby es que se ha volcado a otros sectores sociales y en provincias de bajísimo poder adquisitivo se han formado clubes con chicos de sectores muy humildes y hay un orgullo en eso, en inculcar los valores del rugby, que en la versión positiva de quienes practican el rugby
son el espíritu de cuerpo, de equipo, solidaridad entre pares, no la idea de un liderazgo que domina a todos, sino donde cada uno tiene su rol de acuerdo con su desarrollo físico y sus talentos tácticos para funcionar muy solidariamente en equipo. Y se han formado uniones de rugby en provincias realmente muy humildes. Y, digamos, eso como desdice la idea de que hay una clase social alta y dominante que es la única que juega al rugby. Sí, yo no dije que sea todo homogéneo, porque sería un error sociológico otra vez generalizar. Forma parte también de una mitología, ¿no? Construida yo dije 100 años o más de 100 años. En 1910 las clases dominantes se ven perturbadas en la práctica de fútbol por sectores trabajadores y se desplazan al hockey y al rugby, digamos, para distinguirse de ciertos sectores trabajadores. De ahí en más construyeron una narrativa sobre un conjunto de relatos sobre su propia práctica. Yo he revisado mucho la narrativa del diario La Nación, fantástica, donde los propios jugadores escriben. Digamos, la escritura no es un signo de sectores populares, la alfabetización. Pero estamos hablando de 1910, estamos en 2020. Claro, ¿no? pero para comprender esto yo tuve que hacer una historia social y cultural del rugby en Argentina. Porque lo que uno ha experimentado como adolescente y se sigue experimentando es la idea de que rugby, tinchos, clase alta, se agarran a trompadas, goma en las fiestas y se terminan peleando. Eso es un hecho que cualquiera puede constatar y hay hechos de violencia grupal que suelen integrar a estos jugadores de rugby que están de vacaciones en el país o en países limítrofes. Esos hechos. Ahora, ¿eso es un hecho que no se registra en otros deportes como el fútbol, por ejemplo? ¿O la violencia en el fútbol viene de otro lado? Sí, lo que pasa es que la red de relaciones es diferente o el repertorio de acción de un miembro de una hinchada que cuyo ponderación de poner el cuerpo ante un enfrentamiento con otro hincha o en alguna circunstancia, no le queda otra que poner el cuerpo porque en el repertorio de acción de su vida no encuentra trabajo, no construye el capital social, que es el de las relaciones, y no le queda otra, tal vez, que integrar una hinchada. Pero en ahí hay una diferencia de clase. Ahora, en esta respuesta que das, estás de alguna manera poniendo en un contexto causal la violencia de un grupo, que es la hinchada, por las sinsabores del destino. ¿Por qué no podría uno también dejar de hacer un análisis clasista en relación a los rugbyers y poner en este grupo de 10, 11 atacantes un contexto que los saque de la idea de clase social y reponer la violencia en términos de cuán bien han sido cuidados por su familia, qué tipo de sinsabores atraviesan estos chicos, aunque su pertenencia social sea otra? Porque si no, el clivaje de la clase social, clase dominante versus clases vulnerables, introduce un problema que es el de la romantización de las clases vulnerables y de la justificación como víctimas de un sistema, mientras que no se le da ese changüí a adolescentes y a jóvenes de las clases altas. Yo no lo dije eso, pero... Te lo planteo. No adjetivé nada, creo que de lo que va de la entrevista. No, es un análisis que estoy proponiéndote. Yo pienso que también hay irregularidades y hay un montón de casos. Por eso ponemos el ojo. Yo puse el ojo en el 2008 como punto de partida, como excusa para pensar cómo se diseña y se modela la masculinidad dominante, y porque había cada 30 horas asesinaban a una mujer, no en manos de varones que juegan al rugby. Quería desmontar un sistema de creencias y de valores que tienen que ver con lo que denominamos masculinidad dominante. Ahora, ¿por qué ponemos el ojo en lo que pasó en Villa Gesell? Primero, porque hubo un crimen. Y segundo, porque se repiten. Entonces es un fenómeno que, por lo menos a nosotros se repite el ataque a un chico por parte de otros chicos que juegan al rugby. Esto es decir, casos que se dan... Podemos enumerar en Brasil un grupo de rugbyers que le rompe la mandíbula
un grupo de varones que juegan al rugby. Claro. No hay grupos de varones que jueguen al vóley protagonizando no este tipo. Claro, sería irresponsable de mi parte, sociológicamente. Vos sos un experto en comunicaciones sociales, porque uno podría plantearse desde la idea estigmatizable de clase social, tincho, que se está completamente instalada en la sociedad, uno podría plantear si hubo un grupo de jugadores de vóley que generaron un acto de violencia, pero la sociedad, la opinión pública, los medios no optaron por definirlos en función del deporte que juegan, y sí lo hacen cuando hay un hecho protagonizados por jugadores de rugby, porque hay una estigmatización previa que establece una relación causal artificial, digamos, entre esa condición de jugador de rugby, su condición de clase y la violencia que ejerce. ¿A vos te parece que es artificial? Te repregunto. Es una pregunta. No, yo creo que empiezan a categorizar como rugbyers porque es mucho más fácil para después contraargumentar que ellos no tienen nada que ver con la institución rugby. Es una de mis hipótesis. Podría ser una cuestión de los valores y el modo en que la cultura del rugby se transmite dentro de los clubes, aunque haya un intento por transmitirlo. Claro, se interioriza porque siempre hay un contacto físico, hay una se cuestión. Vuelve cuerpo. Ahora, podría ser eso y la cuestión de clase ser menos fiel al problema de la violencia. La única verdad es la realidad, digamos. Vemos que, por eso yo decía, hay una violencia legítima. Y cuando yo hablo de violencia legítima, hablo por los 7 años de etnografía que hice. Digamos, en términos, conozco muy bien los relatos de muchos jugadores de rugby, de 3 clubes diferentes, heterogéneos, digamos, entre sí y hacia adentro, y conozco prácticas que tienen que ver con la agresión física. Por eso la pregunta es, la cultura del rugby puede explicar parte de esa violencia, pero en términos estadísticos, en relación a las clases sociales, ¿cómo está integrado hoy el mundo de los rugbyers en el sentido de pertenencia a los distintos quintiles o deciles de ingreso? Sí, no lo sé, la verdad. Sí sé que... Te definiría que sería un correlato más o menos de la clase social, ¿no? Sí, pero yo tampoco defino clase nada más por la dimensión economicista, digamos. La clase también es la acumulación de capital cultural, del capital social, que es muy importante, el de las relaciones. Y para eso tuve que indagar muchas trayectorias de muchos actores que juegan al rugby en la ciudad de La Plata. Y hay ciertas regularidades. Pasaron por en la institución familia, por supuesto, en la religión, en el ámbito socioeducativo. Vos decías hoy, los muchachos de Villa Gesell tienen entre 18, 19 años, 20 años, están entrando al mundo laboral en el mejor de los casos, si encuentran trabajo, que creo que sí, o no sé. Pero es esa entrada al mundo del trabajo. Entonces el clivaje etario también, el de la edad, también entra en juego. Y vi el capital social, yo lo desarmé, porque son actores influyentes en las órbitas estatales, en las corporaciones judiciales o en el... Esto en La Plata, decís, el caso... Sí. Y en la órbita privada. Es decir, yo desarmé el sistema de relaciones que diseñan... ¿De cuántos clubes? 3. Hay 5 en La Plata. ¿Y en la Argentina cuántos clubes de rugby hay? No sé, pero hay 25 federaciones que la UAR se comprometió a trabajar para concientizar sobre estos problemas. ¿Y cuántos jugadores hay inscriptos actualmente en el sistema de rugby argentino? No lo sé. Hoy decías, ¿por qué no separar el clivaje de clase? O suspender. Suspenderlo, digo, ante la falta de datos de cuántos jugadores hay efectivamente jugando al rugby hoy inscriptos en las distintas asociaciones de rugby, en 25 asociaciones de rugby, en cómo esas asociaciones se han creado en provincias de alta vulnerabilidad, empezar a introducir matices acerca de si el clivaje de clase es tan explicativo y no quizás la cultura deportiva de un cierto deporte que transmite la potencia del cuerpo y el comportamiento en equipo de esa potencia que puede estar derivando en situaciones de violencia, cuando además el alcohol riega también la situación, porque no es un dato menor ese. Ay, yo no iría por ese lado. Pero es un dato más de la realidad. Esos mismos chicos sin alcohol de día,
¿Actuarían igual? Bueno, ahí confirmás que la violencia es contextual y que la nocturnidad en este caso habilitó para ciertas prácticas Que consideran legítimas. claro, violentas, pero son condiciones que habilitan ciertas prácticas. Claro, digo, sin adultos, de noche y con alcohol. Son tres Sí. elementos necesarios para de alguna manera disparar las potencialidades de esa masculinidad hegemónica regada por la cultura del rugby. ¿Uno podría sintetizar así? Yo no quiero ser irresponsable. No lo sabemos ni siquiera en lo que pasó en Gesell. No sabemos lo que pasó adentro del lugar, más allá que hay algunos, no sabemos si es fake news o no, de la mancha del vino a la camisa de uno de los 10 u 11 rugbyers. Pero entonces, ¿qué certezas tenemos? ¿Que son rugbyers y hubo violencia? ¿Esa es la certeza? Sí, y de entender que esa violencia es legítima y legitimada. Que, digamos, moralmente actuaron bien. Y esto no, pero, no estoy a ver, justificando. de acuerdo yo, con los protagonistas de la escena actuaron sí, bien. sí. Y hubo perpetradores de la violencia, perpetrado y testigos. De acuerdo con la mirada de los protagonistas, es decir, los atacantes, la acción era correcta, la acción era legítima. Los testigos también coinciden, ¿crees vos, con la legitimidad? Son conniventes y somos corresponsables, digamos. ¿Cuántas veces estuvimos, no, observando ciertas prácticas violentas de perpetración? Y no hemos dicho nada. Digo para explicar el triángulo de la violencia. A mí lo que en el análisis, en las discusiones que se han estado dando acerca de las causas de esta situación y de los componentes que la integran, cuanto más insiste en la idea del componente rugby y más insiste en la idea del componente clase social, más parece oscurecerse la escena antes que aclararse. A mí me parece lo contrario. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Es posible? Yo en general hago las preguntas, pero plantea el argumento. Sí, por favor. ¿Pero puedo? Sí, por supuesto. ¿Por qué te parece a vos que el rugby no es absolutamente profesional? Desconozco, no conozco la cultura del rugby para dar una respuesta sobre eso. Supongamos, no era para ponerte incómoda. Digo, ¿cuál sería la respuesta a esa argumento? pregunta? Sí. Digamos, entre esos mitos del rugby, o construidos desde el rugby, y en esa narrativa, de esa narración. Se dice que al rugby juega cualquiera. Altos, flacos, gordos, bajos, etc. Sí, porque cada uno tiene su rol posible en la cancha, sí. Hoy lo que dijiste del rugby social, del rugby en servicio penitenciario, yo lo veo sociológicamente como excepciones, disrupciones. Más allá que hay una matriz dominante que diseña esos espacios. Bueno, uno de esos mitos es que es democrático el espacio, que juegan todos, y lo digo masculino. ¿Qué pasaría si eso se vuelve profesional? Algún chico tal vez de sectores populares que viva en una villa, a través de su capital lúdico corporal, podría jugar en cualquier equipo, si total es rentado y va a maximizar la ganancia. No importa el origen social, tiene su posibilidad, sí. ¿Y entonces? No sé, no entiendo la conclusión. No, digo, ¿por qué el rugby no es, desde hace más de 110 años, no es profesional? Estás planteando que hay una lógica de alguna manera perversa que sostiene el argumento de la inclusión, pero que no se profesionaliza para no dar ingreso a sectores populares. Perversa no. Hablo desde la sociología de la cultura y desde los espacios de distinción cultural y social. Eso es lo que hacemos nosotros. Pensar que tras el argumento del amateurismo, el amor al deporte, hay una restricción del acceso de otros actores que no cumplen con ciertas pautas esperadas y también... pautas culturales y de clase, ¿decís? Sí, y estructuradas históricamente. Esto no hace 10 años que se inventó el rugby. Evidentemente uno conoce en la adolescencia esta conducta de el tercer tiempo que termina siempre, o a veces está la idea del tercer tiempo, el encuentro, de la amistad entre quienes compiten, pero también la idea de el encuentro que termina en violencia, en peleas, peleas en los lugares de vacaciones, donde los chicos que juegan al rugby suelen ser protagonistas. Eso es un hecho, es eso una se da. También de camaradería, les llaman ellos, y de poder, ¿no? De quién atiende mejor a quién. El local que espera, en el mejor de los casos, allá en La Plata, con manteles blancos, tazas blancas, se toma el té a la inglesa. El rugby en Argentina
se empieza a practicar al calor de la invención de una nación, paraestatalmente, ¿no? Pero es introducido por los inmigrantes ingleses, británicos, Sí, irlandeses y sus sí. colegios, sus boarding schools, ¿no? Y en instituciones escolares. Eso es en el siglo XIX. Pero sí, y principios del XX. Y empieza a producir imágenes, representaciones y símbolos que tienen que ver con un modelo promocionado de civilidad, es decir, de una nación que se está inventando, la nación argentina, mirando hacia Europa. Claro. Es decir, un modelo civilizatorio pensado como la producción de ciudadanos deseables, blancos, urbanos, hombres, por supuesto, refinados, educados. El rugby sostiene ese relato y ese mito que también se vuelve práctica. Ahora, también es una tergiversación, digo, porque el Cardenal Newman, este famoso colegio del que egresó el presidente Macri... ¿Tergiversación yo o el rugby? ¿Cómo? ¿Quién tergiversa, el rugby o yo? No, digo en general, porque también el famoso Cardenal Newman, la introducción del deporte era parte de una concepción de que a los sectores vulnerables y populares, esos niños, podía la disciplina deportiva los iba a disciplinar. los iba a formar y cultivar sus espíritus, no solo sus cuerpos, ¿no? Sí, una concepción higienista del deporte. Sí, una concepción higienista para los sectores populares, no para los sectores dominantes. Entre mil comillas, para la negrada. La negritud es un concepto que no lo utilizo yo, lo utilizan los propios actores, digamos, para establecer... Pero hasta en el siglo XIX no funcionaba con esa mirada estigmatizante, ¿no? El otro o la otredad era categorizada por otras categorías, valga la redundancia. Después fueron los cabecitas negras, pero eso los negros, los grasas, entre mil comillas, 500 y 500. Es decir, de alguna manera, Juan, lo que vos sostenés es que hay una superposición de exclusiones. Por un lado, la cultura del rugby que excluye a los débiles y establece lo que se llama una masculinidad patriarcal y hegemónica, la refuerza, la cultura del rugby, del deporte, y por otro lado, en su peor versión, porque habrá quienes defiendan las mejores versiones de la cultura del rugby. Que es peor versión, claro. ¿Cómo? Yo no digo peor versión. Yo lo estoy diciendo. Yo estoy describiendo lo que analicé. Y por otro lado, una superposición de comportamientos de una clase alta que ve a los otros en estos términos despectivos, decís vos. No, que establece culturalmente ciertos bordes, una especie de diques social y cultural de quién es exclusivo y excluyente el rugby. Quiénes lo integran y quiénes no. Es un espacio de sociabilidad que garantiza la distinción cultural de las clases dominantes en Ahora, Argentina. ¿las clases dominantes son las únicas que ejercen violencia? ¿Los sectores populares ejercen algún tipo de violencia? Sí, por supuesto. Sí, pero por eso, el problema de la violencia explicado desde la clase no explica nada, porque no distingue a aquellos que la ejercen desde una posición de mayor capital simbólico y cultural que de aquellos que la ejercen con menor capital simbólico, cultural y económico. Sí, porque son los administradores de las reglas en general. Pensar, salirnos de la clase como clivaje analítico es pensar que la sociedad está más o menos nivelada, que no hay desigualdades, que vivimos en sociedades democráticas. No muy justas. Vivimos claramente en sociedades democráticas. Claro. Pero digo, explicar un evento de violencia desde la clase social no deja muchos otros factores importantes afuera. La clase social y el género, en este caso las masculinidades. Esos son los dos clivajes que yo trabajé. Por eso digo que no me sorprende lo que pasó en Villa Gesell, porque es una violencia legítima, porque la masculinidad dominante necesita certificarse ante un otro. ¿Por qué, por Yo ejemplo, no digo que hayan premeditado el asesinato, sería mucho eso. Juan, ¿por qué vos fuiste jugador de fútbol? ¿Por qué los jugadores de fútbol, cuando ya se convierten en miembros de la clase social alta, por lo menos en la posesión de su capital de prestigio para la opinión pública y de su capital económico, no conforman estos grupos? El factor clase está presente, pero no se conforman estos grupos de violencia. Yo hasta ahora no utilicé la palabra élite, ¿no? Pero digo, y te puedo volver a preguntar, ¿vos creés que los jugadores aspiracionalmente... en la modernidad tardía, el fútbol, el rugby, en otro sentido, el deporte, es uno de los espacios que todavía en términos imaginarios sostiene, sobre todo el fútbol, la idea del ascenso social? ¿Coincidimos o no? Más allá que sí, hay una pretensión de salvarse que de jugando al fútbol. 10.000 pibes que arrancan a jugar, firman 2 o 3 un contrato profesional. ¿Vos realmente creés que el capital económico te conecta
o te trae añadido así porque sí, nada más el capital simbólico que es el del prestigio? No digo nada más que así porque sí, pero uno ve el cruzamiento y el entrecruzamiento en los mismos espacios de exhibición pública de grandes empresarios, grandes fortunas y grandes jugadores de fútbol, ¿no? Claro, pero en un lugar más plebeyo que los empresarios No lo sé. Cómo se Sí. autoperciben y cómo es percibido eso, ¿no? Sí, yo sí lo sé porque transito también entre, sobre todo en las estructuras formativas del fútbol argentino, que son tan perversas como ciertas lógicas que acabamos de desarmar. Dado estos hechos de violencia que se repiten con protagonistas que están identificados con clubes de rugby con ese deporte, ¿cuál es el modo de desarmar esa violencia? Porque si es la clase alta, habrá que esperar a que haya mayor equidad social. Si es la Más violencia estructural. claro, si es la violencia deportiva, bueno, cambiar los protocolos de formación dentro de los clubes. Y finalmente, si el contexto ocasional, la noche, la falta de adultos y el alcohol juega un rol, ¿qué hacer? Son respuestas distintas. ¿Cuál crees vos que es la variable a atender inicialmente? Eso sería muy estructural. No creo que pase, perdón mi pesimismo, a pesar de mi pesimismo me motoriza a trabajar, a intervenir en diferentes espacios. La falta de equidad, decís, entre los sectores. Sí, sí. Ya. Sí. Implementación de la ESI en nivel inicial, primario, secundario, superior. Urgente la formación de pedagogos y pedagogas que estén a la altura de las circunstancias para implementar la ESI, la educación sexual integral. Urgente. Para desarmar estas ideas tradicionales de la masculinidad. El binarismo genérico, Sí. comprender los cuidados del cuerpo, comprender el cuidado del otro, permitirnos a los varones desarrollar la dimensión sentimental que se nos obtura en la mayoría de los espacios. Los hombres no lloran, a los hombres no les duele, Sí, digamos, sí. son lugares comunes, ¿no? Pero que reafirman los mandatos que debemos sostener. La implementación urgente. Se supone que todos los pibes y las pibas, les pibes, van a la escuela, suponemos, ¿no? Sí. Más allá de la deserción que haya. Y segundo, rápido, sigo la cobertura mediática de este acontecimiento y Sí. de este fenómeno social y cultural en grandes medios y las representaciones sexogenéricas, la criminalización de los jóvenes, que de por sí ya son una población vulnerable por su estado en el mundo, ¿no? Pero en esta cobertura, ¿crees que hubo criminalización de los jóvenes? Y judicialización todo el tiempo. ¿Criminalización de los jóvenes o criminalización de los rugbyers? De los jóvenes. ¿Por qué? Porque empezó a virar, vos lo sabrás mejor que yo, empezó a virar la construcción de la noticia hacia una tríada muy conocida en los medios, ¿no? Nocturnidad, drogas y alcohol, igual jóvenes descontrolados. Pero no es un componente ese también, no neguemos los hechos, sucedió en ese contexto. Bueno, también, si es ¿no? ese componente, O sea, es un componente más si de fuese la así, escena. urgente, psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, trabajadoras sociales, si es el Estado, muchísimo mejor. Bueno, presencia de la seguridad Sí. y de presencia policial en las calles de las ciudades para intervenir y prevenir, ¿no? Pero la También. ESI también tiene que ver con esos cuidados, Sin del propio duda. cuerpo y del otro. Pero la educación tiene siempre un efecto a más mediano y largo plazo, ¿no? Sí, pero si es ya, digo, después lo más estructural, bueno, distribución de la riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es muy interesante, Juan, realmente. Bueno, Muchísimas te gracias. agradezco. Un problema que incluye muchas variables, desde intangibles como la clase social y la cultura del rugby, hasta los más concretos que, bueno, pueden tener a jugar algún rol. Muchas gracias. A vos, Nos vamos a un muchísimas corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.